Salmo 23. Salmo 23 y versículo 1. Normalmente yo le llamo a este salmo uno de los dos salmos más amarillos y empolvados de la Biblia. No entre el pueblo de Dios, pero sí dentro de la religión popular. Entonces, tal vez ustedes han ido a algunas casas, se han encontrado un atril y una Biblia abierta ahí. Puede ser en el Salmo 23 o en el Salmo 91, ¿verdad? Y ustedes se acercan y le pueden pasar el dedo a esa página y seguro les va a quedar llena de polvo. Y esa página es una de las más amarillas de esa Biblia. Usted puede levantar las otras páginas y va a ver que están en perfecto estado, bien blanquitas. Entonces parece que algunos compran la Biblia solamente para abrir el Salmo 23 y tal vez algunos sí lo han leído, otros no. Entonces Salmo 23, versículo 1 dice la escritura: Jehová es mi pastor. Perdón. ¿Qué tiempo pasa Ramón? Sí, 20 minuticos entonces, listo. Dice Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estaba hace algunos días viendo un pequeño librito de salmos para principiantes y me di cuenta que yo no estoy ni en prekinder con respecto a los salmos y a toda la palabra de Dios especialmente, pero quería hablar en estos minutos por delante acerca del Salmo 23, pensando en diferentes aspectos de este salmo. Salmo escrito por David, y sin duda cuando David escribe este salmo, pues ya ha pasado por muchas de las situaciones difíciles que él pasó en su vida. Como ustedes sabrán, David era pastor de ovejas y él sabía muy bien lo que era ser pastor, pero también sabía muy bien qué era o qué significaba tener cuidado de sus ovejas. Las ovejas por lo general son tontas, son torpes, son débiles, eh, se les va la atención con nada. Si hay una mosquita, se van detrás de la mosquita y son muy parecidas a nosotros, entonces como creyentes, ¿verdad? Cualquier cosita nos distrae, nos vamos detrás de cualquier cosita y a veces en ese sentido también somos algo, perdón la palabra, tontos. No la uso en el sentido, bueno, malo de esa palabra, si hubiese un sentido bueno, pero es como el hecho de ser nosotros como tan descuidados, como tan débiles también y tan necesitados del cuidado de Dios. Verán, hay tres salmos pastorales, me imagino que todos ya saben. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Salmo 22 nos habla de el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Salmo 23 nos habla de el gran pastor, aquel que vela y cuida de su rebaño.
Y el Salmo 24 nos va a hablar del príncipe de los pastores. Y estaba pensando en un contraste que podríamos hacer si quieren, y es entonces irnos al Nuevo Testamento y ver que tenemos también tres epístolas o cartas pastorales, ya no en relación con el cuidado del Señor Jesucristo respecto a sus escogidos o su pueblo, pero sí en relación al hombre de Dios y la casa de Dios. ¿Verdad? Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y Tito son tres epístolas o tres cartas pastorales, y sería bonito entonces, si lo quiere hacer, comenzar a hacer un contraste entre estos salmos pastorales y las epístolas pastorales con respecto a la forma como el buen pastor da su vida por las ovejas. Y si usted puede encontrar entonces en las epístolas pastorales algo acerca de esto. Ahora también estaba pensando en lo siguiente, y no sé si usted esté de acuerdo, pero cuando llegamos a Juan capítulo 10 y versículo 11, el Señor Jesucristo va a decir: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan tenemos al Señor Jesucristo, quien dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el capítulo 11 entonces vemos al Señor Jesucristo teniendo cuidado de esta familia, teniendo cuidado de Marta, de María y de Lázaro. Y vemos entonces cómo Él, no solamente en ese capítulo, pero con respecto a esa familia, Él ha tenido fiel cuidado de esa familia y les ha enseñado muchas cosas con respecto a la palabra de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 2 entonces del Evangelio de Juan, ustedes van a ver un hermoso cuadro de la comunión que gozaba un Lázaro ya resucitado, junto con María y Marta, su hermana, y el Señor Jesucristo sentado allí en la mesa. Entonces, tal vez usted puede pensar también en esos tres aspectos con respecto al Señor Jesucristo. Capítulo 10, el buen pastor; capítulo 11, el gran pastor; y capítulo 12, el príncipe de los pastores. Ahora bien, no todos pueden decir lo mismo que decía David con respecto a Dios. David podía decir con toda propiedad y con toda justicia: Jehová es mi pastor. Él era una oveja que pertenecía a ese fiel y amante pastor. Solamente los redimidos, los que han creído en el Señor Jesucristo, pueden decir: el Señor es mi pastor. Verán, antes de llegar al Salmo 23, y eso es una obviedad lo que voy a decir, es obvio que antes del 23 pues está el 22. Eso es algo muy obvio. Se dice, pues descubrió que el agua moja, ¿cierto? Eso es algo muy obvio, pero quiero que noten lo siguiente. Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Después de haber leído esto, después de haber pasado por este capítulo, llegamos al capítulo 23, y David expresa entonces ahí: Jehová es mi pastor. Solamente a aquel que ha ido al Calvario y ha escuchado las palabras del Señor Jesucristo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente a aquel que ha entendido que el Hijo
amado y precioso de Dios, fue desamparado en la cruz del Calvario por ampararle a él, solamente él puede decir con propiedad: Jehová es mi pastor. Solamente uno que ha ido a la cruz del Calvario y no solamente ha escuchado el clamor del Señor, que ha visto su abandono allí en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Pero no solamente eso, usted puede leer en el Salmo capítulo 22, realmente todo el capítulo, pero puede leer el versículo 16, dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. No solamente aquel que ha oído, pero aquel que ha podido contemplar a aquel que en la cruz fue clavado por su pecado y por el pecado de quien les habla. Aquel que puede ver sus manos y sus pies horadados, clavados en aquel madero, y que ha reconocido: sí, fue por mí. Él murió por mí. Si no es así, usted no puede decir con propiedad y con certeza: el Señor es mi pastor. No puede, no puede. Es que no puede. Como tampoco puede decir que es hijo o hija de Dios si jamás ha nacido de nuevo. No puede. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la autoridad, el permiso, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Absolutamente nadie más. Y dice el Salmo 22: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Y dice Lamentaciones capítulo 3: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, porque Jehová me ha castigado en el día de su ardiente furor. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. No hay dolor como el dolor del Señor Jesucristo. Pero también usted puede seguir ahí en el Salmo 22 y llegar hasta el versículo 19. Dice el salmista: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No solamente es el oír, el ver, pero también hay que entender. El evangelio ha de llegar a todos los sentidos de aquellos que tienen la necesidad de ser salvos. Y el salmista dice ahí: mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Entiende usted en esta noche que el Señor Jesucristo, para poder ser su pastor, tuvo que sufrir la muerte
y muerte de cruz. Tuvo que ser abandonado por Dios en aquel madero para que usted y yo pudiésemos ser amparados. Y entonces, después de entender esto, después de pasar por el Salmo 22, usted sí puede decir con propiedad, el Señor es mi pastor. Se ha dicho que el Salmo 23 contiene, decía Spurgeon, una constelación descriptiva de las funciones divinas con respecto o en relación con los nombres de Dios expresados en este salmo. Y al menos usted podrá encontrar, según Charles Spurgeon, 8 nombres de Dios en este capítulo 23 de los Salmos. Y entonces se los voy a leer, muchos lo citan a veces como si fuera de ellos, pero no es mío, entonces les voy a leer. Dice versículo 1, el Señor o Jehová es mi pastor. Entonces tenemos el nombre Jehová Ra o también el guiador. Versículo 2 dice, nada me faltará. Tenemos el segundo nombre de Dios que es Jehová Jireh o Jehová proveerá. El tercero es Jehová Salom o Shalom, que es mi protector. Versículo 2 también dice, me hará descansar. En delicados o verdes pastos me hará descansar. Versículo 4, perdón, el cuarto punto es Jehová Rafa o Jehová sanador. Dice, confortará mi alma. El quinto nombre entonces es Jehová Sitkenu, por sendas de justicia. Y Jehová entonces es nuestra justicia. Hoy dice ahí Jehová defensor. También es Jehová Nisi o Jehová nuestro estandarte. Cuando habla de tu vara y tu callado, versículo 4. Jehová Makadesh o Jehová santificador. Cuando dice unges mi cabeza con aceite. Y el último versículo 6 dice Jehová Sama o Jehová nuestra esperanza, dice todos los días de mi vida. Entonces hay una gran riqueza realmente en los salmos y quería simplemente traer este comentario a colación y decirles lo siguiente. Al contemplar los nombres de Dios en este salmo, me hace pensar en la profunda relación que había en la vida de David con respecto a Dios. Una profunda devoción y una profunda comunión. Hemos pensado nosotros durante este tiempo que hemos sido salvos en los nombres de Dios y cómo ellos eh, se han hecho patentes en nuestra vida. Le hemos dado gracias a Dios porque Él provee. Le hemos dado gracias a Dios porque Él nos guía o nos cuida y así por el estilo. Pero para llegar al punto que David llegó al escribir este salmo, es necesario pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo conociendo a Dios. Si no le conocemos, es imposible, hermanos, hermanas, que le disfrutemos. Pero entre más le conocemos, más podemos disfrutar de Él, más podemos gozarnos en Él.
Hay muchas cosas que decir del Salmo, pero el tiempo se está acabando. Solamente quiero dejar como un abrebocas para ustedes, para que se interesen no solamente en leer ese Salmo, aprenderlo de memoria, como sé que muchos lo saben de memoria, cantarlo como muchas veces lo hemos cantado, pero tal vez, hermanos y hermanas, es necesario comprenderlo, porque o si no, la verdad se va a convertir para nosotros en ese salmo amarillo de muchos que están en la religión popular. ¿Por qué? Lo sabemos de memoria, lo cantamos, lo leemos, pero no lo disfrutamos. Y es necesario, hermanos, hermanas, digo, comenzar a disfrutar de él. Usted puede hacer un contraste si quiere para ir terminando entre el Salmo 23 y Ezequiel 34. Y va a ver acá uno que tiene fiel cuidado de sus ovejas y se va a encontrar en Ezequiel 34 con unos pastores que no les importaba en lo absoluto las ovejas, su rebaño. Para nada les importaban, solamente querían sacar provecho de ellos. Bueno, el tiempo se fue y entonces lo dejamos ahí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, aquel quien es el gran pastor, uno que tiene cuidado de nosotros, uno del cual sabemos que no nos desampara, uno que sigue guiándonos y pastoreándonos en medio de este valle de sombra de muerte. Y Padre, como leemos en la carta a los Hebreos, nosotros los que hemos creído podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, nada me faltará. Padre, gracias que Él debe ser para nosotros lo máximo y lo mejor. Y Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en los méritos preciosos del Señor Jesucristo. Amén.